Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con unidades de capacidad, básicamente conversiones sobre este tema. ¿Qué vendría siendo la conversión de unidades? Pues es el proceso de cambiar una cantidad de una unidad de medida a otra medida manteniendo el mismo valor numérico. Se realiza para expresar la misma cantidad en términos de una unidad diferente. Recordemos que previamente para el Sistema Internacional de Medidas habíamos definido los múltiplos de la base 10 y habíamos dicho que de acuerdo a cada número de estos múltiplos había un prefijo y había un símbolo que me permitía en un momento determinado expresar una cantidad demasiado grande a través de un prefijo y de esta manera reducir la cantidad de ceros en un momento determinado para poder identificar el valor de una unidad. Hablábamos de que para cada una de estas unidades teníamos el prefijo para 10 a la 1, pues deca, para 10 a la 2 hecto, para 10 a la 3 kilo, para 10 a la 6 mega, para 10 a la 9 giga, para 10 a la 12 tera y para 10 a la 15 peta. Los más conocidos actualmente en prefijos pues pueden ser cualquier prefijo, ¿no? En este caso pues si hablamos de litros, entonces podríamos hablar de 10 litros equivalen a un decalitro. Si hablamos de 1000 litros equivaldrían a un kilolitro. Pero si hablamos de unidades, por ejemplo, de bytes, un kilobyte son 1000 bytes, un megabyte son 1.000.000 de bytes, un gigabyte son 1000 millones de bytes, un terabyte son 1.000.000 de millones de bytes y así sucesivamente. A eso hace referencia cuando hablamos de cantidades demasiado grandes y cómo poder utilizar estos prefijos que me van a permitir entender mejor o comprender mejor una cantidad demasiado grande a través de estos nombres. Pero recordemos que no solo tenemos cantidades de los múltiplos, también tenemos en los submúltiplos para cantidades demasiado pequeñas. Y para cada uno de estos, obviamente, también tenemos, de acuerdo a la unidad que vayamos manejando, pues tenemos cada uno de sus prefijos. Para 10 a la menos 1 tengo deci, para 10 a la menos 2 centi, para 10 a la menos 3 mili, para 10 a la menos 6 micro, para 10 a la menos 9 nano, para 10 a la menos 12 pico y para 10 a la menos 11 femto. Entonces, cuando hablamos también en este caso de unidades demasiado pequeñas, como por decirlo así, la masa de un electrón, podríamos decir que eso equivale a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pero el prefijo es el que me permite en un momento determinado poder hablar de las cantidades demasiado grandes o demasiado pequeñas, como en el caso que acabamos de mencionar. Bueno, veamos por acá otro concepto que es muy interesante, que está relacionado con la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Pues es una medida que describe la cantidad de líquido o material que puede contener un recipiente o un espacio. Normalmente se utiliza para medir la cantidad máxima de una sustancia que un recipiente puede contener. A eso hace referencia la capacidad. También tenemos las unidades más comunes de conversión de capacidad. Sabemos que una de las unidades es el litro y el litro es la unidad básica de capacidad en el sistema métrico decimal. Se utiliza para medir volúmenes de líquidos y sustancias. Un litro lo podemos representar a través de una botella, como normalmente aparece en los líquidos, las botellas de gaseosa, por ejemplo. También tenemos otra unidad muy común que es el mililitro. Un mililitro es una unidad de medida de capacidad en el sistema métrico decimal, que equivale a una milésima parte de un litro. Se utiliza comúnmente para mediciones precisas de líquidos en laboratorios y en el ámbito médico. Por ejemplo, hablamos de un mililitro que equivale a 0.001 litros. Otras unidades pueden ser el centímetro cúbico, que es una unidad de capacidad equivalente a un milímetro. Se utiliza especialmente en contextos de volumen de sólidos y en matemáticas. Un centímetro cúbico lo podemos representar como un mililitro y eso es lo que cabe exactamente, lo que cabe en el espacio, en un volumen de un cubo que tiene un centímetro por cada uno de sus lados. Eso vendría a ser un centímetro cúbico. Si estamos hablando de algún líquido en específico, tener un mililitro de agua es tener un centímetro cúbico de agua guardado en este recipiente. Otra unidad es el decilitro, que es una unidad de capacidad equivalente a una décima parte de un litro. Se utiliza en algunos casos específicos de mediciones de líquidos. Entonces, un decilitro ¿a qué equivale? Pues equivale a 0,1 litros, o sea, la décima parte de un litro. Y también tenemos el metro cúbico, que es una unidad de capacidad muy grande, equivalente a 1000 litros. Se utiliza principalmente en contextos de volumen de sustancias a un nivel industrial o en ingeniería. Entonces podemos decir que un metro cúbico es equivalente a decir 1000 litros.
que ya son volúmenes demasiado grandes que se manejan, como dijimos anteriormente, ya para a nivel industrial. Otro concepto que tenemos acá es el galón, que es una unidad de capacidad utilizada principalmente en los países anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido para medir volúmenes de líquidos. El galón líquido es un galón estadounidense que equivale aproximadamente a 3,785 litros. Básicamente eso es lo que nosotros denominamos un galón, de lo que equivale en la medida de Estados Unidos un galón, 3,785 litros. Es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de medidas que de acuerdo al país o a la región pueden variar, ¿no? Y dependiendo también el tipo de medida que queramos hablar el galón. Por ejemplo, si estamos hablando de un galón seco, esta medida varía con respecto al galón líquido, porque la medida de un galón seco es aproximadamente 4,04 litros, que es totalmente diferente a la medida del 3,785 litros del galón líquido. Entonces es importante tener en cuenta eso. Recordemos que esta medida que tomamos acá es para un galón seco en los Estados Unidos. Claro está que en otro sistema, en el sistema imperial, la medida de un galón equivale aproximadamente a 4,546 litros. O sea, es un poquito más grande la medida. Y como les dije, en diferentes países pueden variar en este tipo de medidas las cantidades. Es importante por eso cuando hablamos de esta medida del galón, referenciar en qué países que estamos para tener en cuenta la medida que manejan en ese país con respecto a esta cantidad. Veamos por acá algunos ejercicios para poder hacer las conversiones de lo que son las unidades de capacidad. Recordemos, previamente ya hemos visto que existen unos prefijos que acompañan las unidades. Digamos que la unidad de capacidad más común son los litros, y aquí pues hablamos de kilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros y mililitros. La unidad patrón aquí es los litros, y de acuerdo a lo que queramos hacer, si queremos buscar una unidad que va de una cantidad mayor a una cantidad menor en conversión, pues multiplicamos por 10 si estamos hablando de tomando como patrón de medida los litros. Y si queremos ir de una cantidad menor a una cantidad mayor, lo que hacemos es que dividimos por 10 cada vez que pasamos por cada una de estas cantidades. En pocas palabras, veamos acá algunos ejercicios para comprender mejor este tema. Entonces, de igual manera como trabajamos la escalera esta de las unidades de medida, podemos hacerlo a nivel horizontal, pero con el mismo orden. Entonces aquí hablaríamos de kilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros, mililitros. Y podemos valernos de esta tabla para poder ubicar cualquiera de estos valores y poder hacer las diferentes conversiones. Bueno, antes de hacer cualquier ejercicio, quiero comentarles que ya aquí en el canal hay varios ejercicios sobre conversión de unidades para longitud, masa, tiempo, para escalas de temperatura. Incluso también hay ya videos sobre unidades de superficie, unidades de volumen. Por si decides de pronto investigar, vas a encontrar más material sobre este tema. El tema de conversiones es muy similar para las diferentes unidades. Ahora sí, pues recordemos, lo más importante cuando voy a hacer una conversión es tener en cuenta las unidades. Recordemos que a un número lo podemos ubicar por unidades, decenas, centenas, unidades de mil y diferentes cantidades que vienen de ahí para allá. Sin embargo, para mí el más importante es el tema de las unidades. Las unidades son las que me van a permitir identificar en qué escala coloco mi número. Digamos, acá tengo el 0,29 decilitros y debo convertirlos a litros. Entonces, la unidad aquí, el número entero acá, hace las veces de la unidad que es el 0. O sea que el 0 lo ubico en decilitros y debo hacer la conversión a litros. Como viene de decilitros hacia litros, pues simplemente coloco a continuación los números, el 29. Y yo sé que para llevarlo a decilitros ya vimos que teníamos era que dividir por 10. O sea que simplemente me da a correr un lugar la coma. Y ese sería el valor de 0,29 decilitros convertido a litros. Podríamos decir entonces que 0,29 decilitros es equivalente a decir 0,029 litros. De igual manera como hicimos resolvamos el siguiente número.
el 0.005 mililitros a hectolitros. Entonces va de una cantidad menor a una cantidad mayor. Entonces, como el 0 es mi unidad, pues coloco el 0 acá. Y a continuación, y así se me salga de estas unidades, coloco los números que continúan, el 005. Entonces ya sé que debo llevarlo de 0 mililitros a hectolitros, tengo que llegar hasta acá. Entonces lo que yo hago es colocar la misma cantidad y simplemente voy agregando ceros hasta llegar a mi unidad de hectolitros. Ahí coloco la coma. ¿Qué quiere decir esto? Que 0,005 mililitros es equivalente a decir 0,00000005 hectolitros. Y así es como hacemos la conversión cuando quiero pasar de una cantidad menor a una cantidad mayor. Simplemente agrego ceros hasta que llegue a la cantidad. En este caso pasamos de mililitros a hectolitros. Veamos ahora para 7,36 kilolitros a mililitros, o sea, para pasar de una cantidad mayor a una cantidad menor. Aquí mi unidad es el número 7, o sea que el 7 está en kilolitros. Coloco la coma y el 36 a continuación. Para llegar a mililitros, pues agrego ceros. Simplemente coloco el mismo número, pero agrego ceros para llegar hasta mi unidad que estoy pidiendo. En este caso, los mililitros. O sea que 7,36 kilolitros equivale a decir 7.360.000 mililitros. Veamos ahora el siguiente, 9 litros a centilitros. Entonces, ubicamos la unidad 9 en litros. Simplemente acá está la unidad 9 en litros y agregamos ceros para llegar hasta centilitros. Ahí me queda la unidad. Entonces quiere decir que 9 litros equivale a 900 centilitros. Ahora, 59 hectolitros a centilitros. De igual manera, ¿dónde queda en la unidad acá? El 9. El 9 queda en hectolitros. Entonces ubico también el 9 en hectolitros. Y el 5 pues va más allá, queda en kilolitros. Pero aquí le daría como 59 hectolitros. Y debo llevarlo a decilitros. Simplemente agrego ceros hasta llegar a mi unidad pedida. En este caso, 59.000 decilitros. Dicho de otra manera, 59 hectolitros es equivalente a 59.000 decilitros. Y por último, tenemos 358 centilitros a decalitros. Nuevamente a una unidad, de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces, acá el 8 es mi unidad, ¿cierto? Unidades, decenas, centenas. Entonces recuerden que aquí ubicamos primero la unidad, ubico el 8 en los centilitros y a continuación el 358. De esa forma lo leería, 358 centilitros. ¿Debo pasarlo a qué? A decalitros. O sea que simplemente lo que hago es que coloco el mismo número y agrego un 0 porque es hasta la cantidad que voy a llegar. Quiere decir que 358 centilitros es equivalente a decir 0,358 decalitros. Veamos por acá otro tipo de ejercicios para hacer conversiones de capacidad, pero aplicando la regla de 3. Recordemos los pasos básicos para resolver una regla de 3. Inicialmente debemos comprender el problema y debemos etiquetar las magnitudes conocidas y desconocidas. Recuerde que una magnitud es todo aquello que podemos medir. Debemos escribir la proporción colocando las cantidades conocidas en forma de fracción y debemos resolver la proporción despejando la x y el número que está diagonal a la x lo colocamos a dividir y los otros dos números se multiplican entre sí. Estos pasos básicos que acabo de presentar acá ya los habíamos visto previamente en un video que se encuentra en el canal donde explicamos acerca de la regla de 3. Así que veamos la situación y de acuerdo a eso aplicamos estos pasos. Dice acá, un vaso tiene una capacidad de 250 mililitros. ¿Cuántos vasos se necesitan para llenar una jarra de 3 litros? Entonces tenemos aquí que una de mis magnitudes son los vasos y la otra son la capacidad, ¿cierto? En este caso la capacidad, lo que puede contener el vaso. Entonces decimos que un vaso tiene 250, una capacidad de 250 mililitros. Me preguntan, ¿cuántos vasos se necesitan para llenar una jarra de 3 litros? O sea, mi capacidad son 3 litros. ¿Y a qué equivale un litro? Pues sabemos que un litro es equivalente a
1000 mililitros. Y si aquí me están dando una unidad en mililitros, yo lo que debo hacer es la conversión de estos 3 litros a mililitros. Pues yo sabría que 3 litros a qué equivaldrá, pues a 3000 mililitros, ¿no es cierto? Porque simplemente lo que hago es que multiplico por la cantidad que tengo acá. Y estos 3000 mililitros lo que puedo hacer es reemplazarlo acá y ya puedo aplicar la regla de 3. Entonces, como esto es una regla de 3 directa, cojo la variable de x y multiplico los dos. El número que está diagonal a la variable lo pongo a dividir y los otros dos los multiplico. Quiere decir que multiplico 1 por 3000 y lo divido por 250. En este caso los mililitros se me simplifican por ser la misma unidad y multiplico 1 por 3000 sobre 250, que viene siendo 3000 sobre 250. Puedo simplificar, elimino los ceros y me queda que esto es 300 sobre 25 y 300 sobre 25 es equivalente a 12. ¿A 12 qué? A 12 vasos, que es lo que me están preguntando acá. Y de esta forma también puedo hacer conversiones para unidades de capacidad, aplicando que la regla de 3. Entonces, como podemos observar, nuestro resultado para esta situación fue de 12 vasos. Veamos acá otra situación para reforzar este conocimiento. Dice acá, un tanque de gasolina tiene una capacidad de 45 galones. Si se llena con 150 litros de gasolina, ¿a qué porcentaje se llena el tanque? Entonces me están hablando de calcular el porcentaje al cual se llena un tanque de gasolina cuya capacidad es de 45 galones. Entonces aquí uno de mis magnitudes va a ser los galones y la otra magnitud va a ser la capacidad. El problema me dice que un tanque de gasolina tiene una capacidad de 45 galones. Si se llena con 150 litros de gasolina, ¿a qué porcentaje se llena el tanque? Sabemos que un galón equivale a 3,785 litros. Entonces aquí los 45 galones, ¿cuántos litros serán? Esa sería la pregunta para saber la capacidad total del tanque. De acuerdo a eso, pues sacamos la variable y sabemos que el número que está diagonal a la variable lo ponemos a dividir y los otros dos números los multiplicamos. O sea que multiplicamos 45 galones por 3,785. Galones con galones aquí se puede simplificar y me va a quedar en litros, que eso equivale a 170,325 litros, que es la capacidad en litros de la cantidad de galones que le caben al tanque. O sea, 45 galones equivalen a 170,325 litros. Entonces, si observamos el problema, lo que me piden acá es identificar la capacidad de porcentaje que tengo en gasolina, sabiendo que tengo 150 litros. Entonces, sé que aquí voy a analizar otras dos variables, que son los litros y el porcentaje. Entonces ya sabemos que 170,325 litros, que son los 45 galones, corresponden al 100% de la cantidad de gasolina que le cabe al tanque. Ahora, 150 litros, ¿qué porcentaje de gasolina será? Entonces hacemos la regla de 3 como normalmente lo hemos dicho. Pongo a dividir el que está diagonal a la variable y los otros dos los multiplico y me queda que debo multiplicar 150 por 100 y su resultado lo divido por 170,325. Quiere decir que en la parte de arriba me da 15.000 y en la parte de abajo lo divido por 170,325. Al hacer esta división me encuentro que es 88.06% la cantidad de gasolina con la que se llenó el tanque. No se llenó en un 100%, sino se llenó en un 88.06%, aproximadamente el 88%. Bueno, espero haberme hecho entender. Como siempre, aquí les dejaré algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.